Así se equivocan, no importa. No, ahorita no es calificado, así es que... no se preocupen. Las vesículas, ajá. Esto es en el desarrollo embrionario. Así, de esta forma se va a empezar a desarrollar el cerebro. Esta de aquí eran las vesículas primarias, ¿verdad? De aquí esto se iba a empezar a dividir. Entonces, esto de aquí era el prosencéfalo primario, luego teníamos el mesencéfalo y luego el rombencéfalo, ¿ya? Esto se iba a dividir después en vesículas secundarias. Entonces nosotros teníamos el prosencéfalo secundario o también llamado telencéfalo. Ya, de 3 vesículas que eran 1, 2, 3. Aquí, mira, 1, 2, 3. O sea, estos gráficos son lo mismo. Ya, entonces de las 3 vesículas que tenemos aquí, si ven aquí 1, 2, 3. Esto es el desarrollo embrionario. Entonces, estas serían las vesículas primarias. Entonces, aquí de estas 3 vesículas, vemos que esto de aquí es el cerebro en sí, cómo se va a desarrollar. Si ven, todo esto, cómo se va a ir desarrollando el cerebro, hasta formar esto de aquí, esto o esto. Entonces, nosotros tenemos aquí, la primera parte sería el prosencéfalo primario, sería esto. Y esto se va a dividir a un prosencéfalo secundario o un telencéfalo. El telencéfalo llegaría a ser toda esta estructura de aquí. Entonces tenemos una parte dorsal llamada palio y una parte ventral llamada subpalio. Llegaría a ser como que esto de aquí, ¿sí ven? Entonces aquí hoy vamos a ver acerca de esta estructura que está aquí. Estos son unas estructuras, serían como unas cavidades dentro del cerebro. Entonces, dentro de la masa encefálica nosotros vamos a encontrar estas cavidades y estas de aquí se llaman ventrículos. Cuidado, se confunden. Vesícula, ventrículo, son dos cosas diferentes. Las vesículas son estos desarrollos, o sea, cómo se va a desarrollar el cerebro, cómo se va a formar el cerebro en un embrión. Entonces, tenemos esto. Entonces, esto habíamos dicho que era el prosencéfalo secundario o telencéfalo, que esto era formado a partir del prosencéfalo primario, ¿verdad? Prosencéfalo primario se divide en prosencéfalo secundario y diencéfalo. En dos estructuras se divide. Luego tenemos el mesencéfalo, que igual continúa siendo mesencéfalo. Luego tenemos el rombencéfalo o romboencéfalo, cualquiera de los dos está bien, que se dividían en metencéfalo y en mielencéfalo. Metencéfalo, que comprende a la médula oblonga o bulbo raquídeo, que es esta bolita que se encuentra aquí. Esto está junto, pero no es que está también pegado. Aquí está separado en esta parte. Esto era lo que yo les decía, que aquí va a haber una separación, cierto grado de separación por el proceso tentorio. ¿Se acuerdan el proceso tentorio? Esa estructura que parecía como una lengüita que les mencionaba en anatomía, eso. Entonces, el metencéfalo llegaría a ser esa parte. Y el mielencéfalo tenemos el puente o protuberancia, puente de Barolio, protuberancia, que llegaría a ser esto de aquí. Continúa hacia caudal por la médula espinal, así. Esa es otra parte. Y eso, entonces, tenemos esos gráficos ahí. Y luego vamos a ver hoy acerca de los ventrículos, asimismo en el sistema nervioso central. Entonces, se menciona que el encéfalo y la médula espinal no son estructuras macizas, sino que al derivar de un tubo, o sea, de esto de aquí, o del tubo neural o el desarrollo, aquí habíamos visto cómo se va a desarrollar, ¿ya? Entonces, al proceder de eso, nosotros, o sea, se menciona que va a poseer cavidades. Entonces, estas cavidades van a estar comunicadas entre sí. Y dentro de estas cavidades vamos a encontrar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, a las cavidades más grandes del encéfalo, estas aquí van a ser denominadas ventrículos. Entonces, a la que se encuentra, en cambio, en la médula espinal, se va a llamar canal central o canal ependimario. Entonces, en el cerebro, en el encéfalo, la masa encefálica, en el cerebro, así se le va a llamar ventrículo, y en médula espinal, o sea, en la columna, ahí vamos a encontrar canal central
o canal ependimario. Entonces son dos estructuras diferentes, o sea, lo mismo pero con dos nombres diferentes dependiendo de la región. Entonces, nosotros aquí tenemos que algunas zonas de la placa del techo de los ventrículos no están cubiertas por tejido nervioso, sino por una capa epitelial. Entonces, esta va a formar los plexos coroideos. Entonces, también estos plexos coroideos son responsables de la liberación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el sistema ventricular va a estar formado por un conjunto de cavidades aquí en el cerebro. Entonces, va a estar en el interior del sistema nervioso central y aquí va a circular líquido cefalorraquídeo, como se había dicho. Entonces, estas cavidades son un vestigio de la luz del tubo neural embrionario y se van a encontrar tapizadas por ependimocitos. O sea, la membrana que va a recubrir aquí estas cavidades van a ser los ependimocitos. Entonces, en el encéfalo, nosotros habíamos dicho que vamos a encontrar los ventrículos, ¿ya? Pero en la columna vertebral nosotros habíamos dicho que vamos a encontrar el canal ependimario. Déjenme separarles esto con color, ¿ya? Ya ahí solo les puse, les subrayé. Entonces, encéfalo, aquí vamos a conocer que son los ventrículos, pero en la médula espinal va a ser canal central o canal ependimario. Entonces, ahorita estamos viendo que en el encéfalo vamos a encontrar los ventrículos. Entonces, esta es una vista lateral. Si tuviésemos una vista dorsal, déjenme ver si tengo una vista dorsal. No, tengo aquí una vista dorsal, pero en otra diapositiva creo que sí tengo, en la que nos toca hoy. Entonces, si vemos en una vista dorsal, se va a ver los ventrículos o sea, los dos ventrículos laterales en cada hemisferio, un ventrículo a cada lado. Entonces, vamos a ver los ventrículos laterales, que hay dos, luego hay un tercer ventrículo, que sería este de aquí, y nosotros luego tendremos el cuarto ventrículo, que sería el de acá. Entonces hacia caudal, nosotros ya sabemos que en la médula espinal nosotros vamos a encontrar el canal central o canal ependimario. Entonces, cada uno de los ventrículos laterales se va a situar en el interior de un hemisferio, así como ya les había dicho. Entonces va a tener una forma como arqueada. El tercer ventrículo se va a encontrar en cambio en el diencéfalo. Y tiene forma de anillo, que sería esta de aquí. Ya, entonces va a estar, este va a estar ubicado alrededor de la adherencia intertalámica. Bueno, entonces igual después vamos a ver esas estructuras, pero estaría aquí. Y el cuarto ventrículo se va a localizar en cambio a nivel del puente y la médula oblonga, o sea, oblongada. Entonces va a estar ventralmente al cerebelo. Entonces ustedes ven aquí. Entonces, los dos ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares. Serían unas pequeñas estructuras que están aquí, a través de los agujeros interventriculares. En cambio, el tercer y cuarto ventrículo se va a conectar mediante el acueducto mesencefálico. Sería esta estructura aquí en este lado. Y el cuarto ventrículo se va a continuar con el canal central de la médula espinal y va a presentar además unos recesos laterales por donde el líquido cefalorraquídeo pasa del sistema ventricular al espacio subaracnoideo. Entonces aquí, en esta parte, va a ocurrir ese cambio. A ver, entonces, sí tengo aquí la imagen. Estos de aquí serían los terceros ventrículos, ¿sí ven? Entonces, perdón, los ventrículos laterales. El tercer ventrículo es el que tiene forma de anillo, pero está en una vista lateral, se puede ver correctamente. Si ven, aquí no se diferencia tanto. Y el cuarto ventrículo está ubicado aquí hacia caudal. Y el canal central, como vemos aquí, ya esto corresponde a lo que es la médula espinal. Entonces estos serían los ventrículos laterales, tercero, cuarto ventrículo y para acá canal central o canal ependimario. Entonces, las estructuras
que van a comunicar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, nosotros vemos que son los agujeros interventriculares aquí. Pero del tercero al cuarto es a través del acueducto mesencefálico. Ya, y aquí nosotros tenemos, fíjense, aquí está el cuarto ventrículo. Y aquí están también los forámenes, o sea, el orificio lateral del cuarto ventrículo. Este es un corte. Si ven este de aquí, si decimos que, o sea, el corte viene así de esta forma, sería como que más o menos así, este corte. Aquí tenemos el cerebelo, que sería esta estructura de aquí, si ven un corte ahí. El cerebelo, la médula oblongada, si ven que estaría aquí, esto. Y aquí, esto de aquí, nosotros podemos ver, esto llegaría a ser como el cuarto ventrículo en esta estructura. Ya, y de esta forma más o menos se verían los ventrículos, los espacios. Esto sería en el ser humano y esto sería en el cerebro de una rata. Y bueno, acerca de la barrera hematoencefálica, igual ya vamos a ver en la otra diapositiva que corresponde a la clase de hoy. Vamos a repasar lo de los ventrículos. Acerca de la barrera hematoencefálica, eso aquí no hay que olvidarnos de que es una capa de aislamiento. Esta de aquí va a impedir la entrada del encéfalo, o sea, entrada al encéfalo de sustancias procedentes de la circulación sanguínea. En este caso pueden ser cualquier agente patógeno que vaya a afectar al cerebro. Entonces esta es una barrera que cubre perfectamente, pero hay ciertas razas, no sé si los que están haciendo clínica menor, se puede o no se puede aplicar ivermectina a perros de raza nórdica o, por ejemplo, al hablar de los husky siberianos, cosas así. Restrepo, ¿sí he No, escuchado eso? ¿Por qué no se puede aplicar? No se no lo puede he escuchado, aplicar. doctora. Ya, tienen que tener en claro de que no se puede aplicar, en este caso ivermectina. Ya, a los husky siberianos, perros así, no se puede aplicar. ¿Y la Porque razón? la razón es porque ellos tienen la barrera hematoencefálica bastante débil. O sea, ellos tienen un problema en la barrera hematoencefálica, o sea, la raza predispone a eso. No se pueden investigar más acerca de la barrera hematoencefálica en esas razas. Entonces, si uno aplica ivermectina, normalmente en los perros no pasa nada, no les afecta en nada. Pero la ivermectina en esta raza, como es muy débil, la protección de la barrera hematoencefálica sí va a afectar, sí va a traspasar esa barrera y va a causar daños al cerebro. Entonces es bastante grave aplicarles esos productos a esas razas. ¿Y aplica solo en husky siberiano o también en samoyedo y sus primos También, por o ahí? sea, claro, en todas esas razas. ¿Y si es un husky cruzado, doctora? También predispone, pues, La genética. claro. Entonces eso. Igual el grupo que tiene alteraciones genéticas puede mencionar también de esto, acerca de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto de aquí, como les había mencionado, la barrera hematoencefálica va a ser una capa de aislamiento, entonces totalmente lo va a aislar al cerebro de cualquier cosa. Entonces, por eso es que cuando hay un proceso infeccioso o hay algún patógeno que está afectando, siempre se cuida que no afecte o que no haya traspasado la barrera hematoencefálica, porque ahí ya llega el cerebro, pues. Entonces, este se va a encontrar tapizando estructuras capilares que penetran en el sistema nervioso central. Entonces, estos elementos son la membrana basal continua y los procesos astrocitarios pericapilares.
Entonces, esto es como les dije, esto va a permitir aislar todo. Entonces, esto, por eso se menciona que no, o sea, se menciona la escasa permeabilidad que hay. Entonces, también se menciona la elevada resistencia eléctrica. Entonces, mantiene el cerebro totalmente aislado e independizado del resto de organismos. Entonces es difícil que un patógeno ingrese. Por eso cuando ingresa es porque hay un serio problema en ese momento. Y en esas razas que les mencioné, la barrera de ellos es bastante escasa. Entonces sí hay permeabilidad ahí. Vamos con la siguiente diapositiva que nos tocaba hoy. Eso era lo que estaba por terminar de la clase anterior. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Vesícula, vesículas son es lo mismo que lóbulos o no? Eh, ¿Usted está buscando acerca de qué en embriología? No, hablo de los lóbulos en el cerebro. No sé si estoy bien. No, Había, o sea, ahorita estamos mencionando las vesículas, pero en el desarrollo embrionario nada más. no, De ok. ahí ya, eso ya es diferente ya. Por ejemplo, ahora lo mencionamos como lóbulos, como hemisferios y cosas así, ya son estructuras ya formadas. En cambio, las vesículas no, están en desarrollo. Ah, ya. Esto es lo que estábamos mencionando, las vesículas. Por eso se menciona formadas en la etapa embrionaria. Entonces esto es cuando recién se está desarrollando el embrión, entonces a partir de estas vesículas nosotros vamos a tener el cerebro. Entonces se va a ir dividiendo de esta forma hasta terminar de formarse el cerebro. Una consulta. ¿En perros en qué momento, en qué edad comienza a formarse? ¿O es desde el inicio? O sea, imagino que tiene una edad, qué sé yo, Ah, a los las dos cuántos tiempos de semanas. gestación y eso. No me he puesto a revisar eso. Eso es más en embriología, esa parte. Pocas. Sí, eso de ahí. Igual tendría que revisar. Tendría que revisar. Pero a partir de esto es que se va a ir formando en sí el cerebro hasta llegar a esto. Entonces nosotros ahorita vamos con lo de los ventrículos. Si ustedes se fijan aquí, esto de aquí, esto de aquí representa los ventrículos. ¿Qué ventrículos serían estos? ¿Se acuerdan? Los que están a los lados, en cada hemisferio, uno en cada hemisferio. Laterales. Los laterales, ¿verdad? Este de aquí, el que está en el centro, que parece un anillo, pero que es el tercero. Y este acá que viene hacia caudal, ya sería el Cuarto. cuarto. Y el que viene así a lo largo del canal de la médula espinal, Canal central. ajá, canal central. Ahí es facilito eso. Y bueno, como ustedes ya saben, a cada lado le vamos a llamar hemisferios cerebrales. Entonces, bueno, esto sería ya en el ser humano. Entonces los ventrículos laterales, tercer ventrículo, esto ya llegaría a ser el cuarto y hacia caudal. Ya.
Ya bueno, entonces aquí igual esto es lo mismo. A las cavidades más grandes del encéfalo se les denomina ventrículos, porque en la columna vertebral es el canal central o canal ependimario. Aquí está, lo mismo. Esto también ya mencioné. Esto es una gráfica de solo los ventrículos, en este caso, pero este es del ser humano. Si ven la diferencia que va a haber el ser humano con el del animal. A ver, entonces, ya, eso, más o menos así serían las cavidades que se encuentran ahí. Ya, entonces los ventrículos laterales, al hablar de los ventrículos laterales, espérenme un ratito. Ya, entonces aquí los ventrículos laterales, como ustedes ven, estos, si ustedes se fijan también aquí en el animal, estos son los más grandes que van a estar. Entonces van a ocupar la porción central de cada hemisferio, si se dan cuenta también aquí. Están como en el centro de cada hemisferio. Entonces cada uno va a incluir dos porciones laterales, el cuerpo y el atrio. Entonces, y tres extensiones denominadas astas. Y entonces, igual no es necesario que lo ubiquen eso, sino que por lo menos puedan reconocer cuáles son los ventrículos. Ya, entonces, aquí habíamos dicho que los ventrículos laterales se van a comunicar con el siguiente ventrículo que está más próximo, que sería el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Entonces, nosotros, eso es en general. Ahora, al hablar del cuerpo, esto va a ser la parte más central y va a ser la porción más larga. Entonces va a ser más larga y estrecha que se va a extender el agujero interventricular al punto opuesto del rodete del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que está aquí. Aquí, si ustedes ven, estos son como que las divisiones de cada hemisferio. El cuerpo calloso es una estructura que va a unir a los dos hemisferios cerebrales. Y este de aquí, si ustedes ven aquí a los lados, ¿qué llegaría a ser estas cavidades? ¿Qué llegaría a ser estas cavidades? Son cavidades aquí esto. Los ventrículos, ¿no? Ajá, llegarían a ser los ventrículos. ¿Y Los ventrículos. qué parte es esa? ¿Qué corte es? Esto sería un corte transverso del cerebro, un corte así. Entonces vemos aquí los hemisferios, aquí y aquí. Se ven aquí y aquí. Déjenme ver si hay... sería como un corte así. Entonces, pero una vista frontal. Un corte transverso, pero en vista frontal. A ver si tengo una... No, no es que no hay imágenes. Pero en sí, esto es el cuerpo calloso. Sería como una membrana bastante reforzada que va a unir o va a sostener los dos hemisferios. Para estar seguro, ¿por los ventrículos pasa el líquido o estoy mal? Líquido cefalorraquídeo, sí. Sí, no. Ah, ya, ok. Ajá. Era para- Ya, entonces, este, el siguiente que es el atrio. Entonces este de aquí también va a ser denominado trígono y de aquí va a ser, este de aquí va a ser un área amplia del cuerpo que se va a conectar con las astas posteriores, o sea, posterior e inferior, o sea, como que con los extremos. Y así mismo tenemos el asta anterior que es la frontal y el asta posterior que está hacia occipital. Entonces se va a ubicar frente al agujero interventricular, su techo y su borde anterior van a ser formados también por el cuerpo calloso. Entonces, asimismo, el asta posterior que está hacia occipital va a ser relativamente corta y se va a extender hasta el lóbulo occipital. Entonces, su techo va a estar formado también por las fibras del cuerpo calloso. Y el asta inferior, que va a estar más hacia temporal, atraviesa el lóbulo temporal también. Ya.
El cuerpo calloso, como les dije, va a estar uniendo los dos hemisferios, sino, no va a estar solamente como que una parte aquí ubicada, sino que el cuerpo calloso va a estar como que a lo largo del cerebro. Va a estar uniendo los dos hemisferios, pero a lo largo. Entonces, por eso se lo menciona que el cuerpo calloso casi en todas las partes, porque va a estar distribuido a lo largo. Y el tercer ventrículo, como ustedes ven, aquí, va a ser una estrecha hendidura, así mismo en vertical, y va a estar entre las dos mitades del diencéfalo. Ya, aquí en esta estructura va a estar. Y ahora, el que hay un agujero o un canal que conecta desde el tercero al cuarto, ese era el acueducto cerebral. Y el que comunicaba del lateral al tercer ventrículo, este de aquí, ¿cómo se llamaba? El agujero interventricular. Entonces ahora, al hablar del cuarto ventrículo, va a ser una cavidad con forma de pirámide. Asimismo, esta de aquí. Vamos aquí. Y se encuentra limitada ventralmente por la protuberancia anular y asimismo el bulbo raquídeo. Y ahí tenemos los gráficos de los ventrículos en el cerebro de un canino. Esto en el ser humano. Doc, ¿cuánta Diga. diferencia hay en el cerebro de un canino, un porcino y un bovino? Bueno, entre el cerebro del humano y del canino le podría decir. Del porcino y del bovino no me he puesto a investigar en realidad eso. Entonces tendría que revisar eso de ahí para ver. Porque más hay información, o sea, más del ser humano, pero en comparación al canino hay poca información. Pero como les dije, en otros idiomas sí vamos a encontrarlo. Pero imagínense, del canino no hay mucho. Del porcino y del bovino va a haber menos. Pero en sí la estructura del cerebro sí va a cambiar la forma y eso. ¿Se acuerdan que en una diapositiva les puse así? Incluso del perro y del gato varía mucho la forma. Más que todo es por forma y, o sea, las estructuras siguen siendo las mismas, las funciones las mismas, sino que la forma que tiene cada uno, eso sí va a variar. Miren del ser humano cómo es, los ventrículos. Miren en el canino cómo es. En cambio, este es ser humano y este es del canino. Estas aquí son más alargadas las estructuras, en cambio estas son mucho más estrechas, ¿sí ven? Del tercero Las al dos, cuarto no hay mucha separación. las Dígame. dos son vista dorsal, ¿no, verdad? Ajá, ambas son vista dorsal. Ya, bueno, esto es lo que ya les había mencionado. Entonces, acerca de las meninges, nuevamente al hablar de esto, son las que van a envolver el cerebro, o sea, crean una protección, crean líquido cefalorraquídeo, todo eso. Entonces, aquí tenemos las funciones de ellas, en general es protección, contención y nutrición. Entonces, protección, ustedes ya saben que recubre, protege el cerebro, todo eso. Entonces, más que todo la dura madre, que es la capa más gruesa. La contención, entonces, mantiene en posición cada parte del sistema nervioso. Ustedes vieron cómo era bastante frágil todo eso cuando estaban retirando el cerebro. Parece como, ¿a qué ustedes lo compararían? El cerebro ya sin la dura madre ni nada. El latino. Parece como una gelatina, como un flan más o menos así, suavecito, ¿verdad? Se destruye fácilmente. Entonces protege y mantiene en las posiciones, o sea, en la posición adecuada cada parte. Y recordemos que también están presentes los vasos sanguíneos. Entonces son vasos sanguíneos muy frágiles que ustedes vieron que algunos me enviaban fotos que estaban bastante
o sea, se habían roto muchos vasos y estaba bastante rojo de sus cerebros, entonces no se podía visualizar bien. Entonces, para todo eso, más que todo están las meninges para proteger esas estructuras. Y en el caso de nutrición, entonces va a conducir los pequeños vasos al interior del tejido nervioso, aportando los diferentes nutrientes. Entonces tenemos la dura madre, aracnoides, pía madre. Entonces recordemos que leptomeninge, paquimeninge. Entonces la más superficial es la paquimeninge, que en este caso sería la dura madre. Y la aracnoides y la pía madre tenemos que conformar la leptomeninge. Entonces, entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar unas trabéculas. Entonces, estas serían unas trabéculas pertenecientes a la lámina aracnoides. Entonces, la dura madre se va a encontrar separada del aracnoides por un espacio subdural. En este caso sería un pequeño espacio aquí. Un espacio virtual o un espacio que es muy poco, o sea, se puede diferenciar muy poco. Ya, entonces, no se menciona que va a haber abundantes líquidos cefalorraquídeo, pero va a haber solamente una minúscula cantidad. Entonces, a nivel raquídeo, va a haber en cambio el espacio epidural. Aquí, los que hacen clínica también, no sé si en algún momento, o los que ya han sido madres, han escuchado de la anestesia epidural. A ver, Torres, Dígame. espacio epidural. ¿Qué tiene? ¿A usted no le hicieron anestesia ahí en el momento del Sí, parto? Tú que eres mamá. Ujú. ¿Quién más es mamá aquí en el curso? Pero eso no duele nada, doctora. Pero le aplicaron, ¿verdad? ¿Qué le Sí. dijeron al momento de aplicarle? Mm, que Me se trata de mostrar la mayor parte de la columna me lo que va envía. en el centro, en la parte de abajo. Ya, y para aplicarle eso, como que le hicieron como arquearse, ¿verdad? Ajá. Ya, entonces eso era para abrir los espacios intervertebrales. Entonces ahí Ujú. inyectan, ¿verdad? Entonces lo que buscan es ese espacio epidural, ese espacio que va a haber entre, digamos que la dura madre y en este caso sería la médula espinal, ese pequeño espacio. Ya, entonces normalmente cuando se hace ese tipo de anestesia en los animales, a lo que se cruza ese espacio, se siente como que se rompe una membranita con la aguja. ¿Usted ha visto eso, Restrepo? O sea, en un video una vez vi. Pero, una pregunta. Dígame. ¿La dura madre cubre toda la médula espinal también? Claro, dura Ah, madre del cerebro y dura madre de la médula espinal. ok. Sí, sí tenemos así dos tipos de dura madre, pero sigue siendo la dura madre mismo. Sino que en menores, o sea, va a variar la forma y todo eso. Y la dureza también. Sí, más o menos, pero igual sigue siendo gruesa. Ya, déjenme buscar si aquí hay algún video de anestesia epidural. Eso de ahí mis respetos para los anestesiólogos. Sí, o sea, la cuestión es, digamos que saber aplicar eso. Localizar. Sí, saber localizar. Algo que me decía bastante mi profesora era que usted cruza eso y tiene que absorber un poco. Si sale sangre, aborte misión, así me decía. Pero si no, estamos bien. Si sale, tiene que salir un líquido por lo general. Y ese es el líquido cefalorraquídeo. Por lo general,
ese líquido es bastante importante. Un tiempo o hubieron casos que habían, hace mucho tiempo, médicos se robaban el líquido cefalorraquídeo de pacientes o niños así. Entonces, Pero eso desarrollaban, es verdad. sí, yo tengo un primo que es así. Era normal y eso Ah, estuvo, sí, había un claro, rumor que decían que se robaban los niños para quitarles ese líquido. ajá. No, pero en cambio a él, pero es un primo lejano, a él le hicieron creo que estaba en un hospital, algo así, internado por algo y después le sacaron líquido cefalorraquídeo. Él quedó con un grado de discapacidad. Ese líquido contiene células madre Ujú, en gran cantidad, imagino. sí, déjame ver. Ah, déjame ver. Aquí. ¿Se acuerdan del espacio lumbosacro? Ay, qué bien. Sí. Ya, entre la última lumbar y la primera vértebra sacra. Ajá. Entonces ahí se aplica, porque ese espacio es bastante grande. ¿Se acuerdan que queda un espacio como un agujerito bastante amplio? Sí, nos mandó a que le sintamos eso a nuestras mascotas. Sí, ajá. Ajá, sí, ahí, por ahí. O también se puede aplicar, déjenme ver, creo que puse en las diapositivas. Ah, no, aquí no está, por lo menos en estas aquí no. No los he puesto, tendré que buscar en las otras. Creo que en las otras que hablábamos más acerca del líquido cefalorraquídeo, porque hay un tema así como que solo hay líquido cefalorraquídeo. Ahí, ahí se mencionaba. Déjame ver. No encuentro un video así como que para. Perfecto. Ya déjenme compartirles esto. Aunque no tiene sonido, pero aquí. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Ah, no estoy compartiendo el audio, ¿verdad? No sé si soy yo nomás o no se No, está reproduciendo. no avanza, ajá. No avanza. Déjenme. Ya, déjenme volver a compartir. Um, ¿Y aquí? A via pode Ya. ser utilizada para vários procedimentos, não só de anestesia, como de analgesia. Em cães, a localização do espaço peridural se faz pela palpação das tuberosidades ilíacas e consequente localização do espaço entre L7 e S1. Com o auxílio de um catéter de fino calibre, atinge-se o espaço peridural, o qual pode ser comprovado com alguns testes, como gota pendente e pressão negativa. Há alguns métodos de cálculo para o volume administrado. O mais comum seria de 0,2 ml por quilo.
administrado no intervalo entre 30 segundos e 1 minuto. Caso essa via seja utilizada apenas para analgesia, o volume deverá ser corrigido com solução fisiológica. Terminada a administração, o animal deverá ser posicionado adequadamente para que a anestesia locorregional seja efetiva. Podemos observar também a ausência de reflexo anal e a ausência de sensibilidade dos membros posteriores. O bloqueio obtido. Bueno, así más o menos es la anestesia epidural. Eso de ahí, ustedes lo que hacen al aplicar ahí es, digamos que anestesian todo lo que es el tren posterior, el plexo pélvico, entonces va a quedar sin sensibilidad. Por eso es que la prueba que él estaba haciendo era de los reflejos anales. Entonces se hace una prueba a ver si hay movimientos en el ano. Entonces, alrededor del anillo anal o perianal y también sensibilidad en sus patas o en todo el tren posterior. Sí, entonces, igual ya vamos a ver después eso. También se puede aplicar entre el agujero magno y la primera vértebra en articulación atlanto-occipital, o sea, agujero magno, parte dorsal, y digamos que sería el anillo anterior del atlas. Ahí sí se ubican donde les digo. ¿Sí? Sí. Ya, pues ahí también porque es un espacio bastante grande. Por ahí tenía una imagen, no me acuerdo dónde, pero por ahí estaba, creo que en la otra diapositiva de la siguiente clase. ¿Verdad, Delgado? Delgado, está por ahí. Ahí está, sí. Presente. Aquí está. Listo. Alvarado, sí. Uy, Alvarado se me fugó ya. ¿Verdad? Claro. No puede ser. No puede ser, Restrepo, su amigo. ¿Cómo le hace quedar mal? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya bueno. Vamos a dejar hasta ahí, chicos, ¿ya? Luego seguimos con la clase, ¿ya?